Sean bienvenidos a Palabra de Fuego, del Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús vino de nuevo al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándose de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, escuchen muy bien esto y grábense esto en la cabeza. La acción sanadora de Jesús entra por la oración. La oración es la llave que abre las bendiciones, que abre la sanación, que abre los milagros del Señor. Consideramos como la acción sanadora de Jesús entra claramente la oración por su mirada hacia el cielo. Jesús ora y este hombre también oró al Señor. La fuerza que curó al sordomudo fue provocada ciertamente por la compasión hacia este hombre, pero provino del hecho de que Jesucristo recurre al Padre. La decisión de llevar al enfermo a un lugar apartado, hace que en el momento de la curación Jesús y el sordomudo se encuentren solos, en la cercanía de una relación particular. La intensidad de la atención de Jesús se manifiesta en que el Señor toca los oídos y la lengua del enfermo, o sea, los sitios específicos de su enfermedad, y usa sus propios dedos e incluso su propia saliva, porque la saliva significa vida. Dios transmite la vida al ser humano, Dios da vida a las criaturas, pero también toca nuestro dolor, toca nuestra enfermedad. Dios quiere que tú te encuentres con Él personalmente en la oración, para que Él toque aquello que tú estás lamentando y por lo cual tú estás sufriendo. Escuchemos. Empezamos este día en el Señor. Gracias Dios, porque hoy la clave del Evangelio está en lo más importante que debemos de tener todos los cristianos, y es la oración. Una oración sincera, una oración continua, en ese cara a cara con el Señor, en ese despertar con el Señor, como nos lo muestra el Evangelio en aquel sordomudo que de toda la vida no había podido escuchar ni había podido hablar, pero al acercarse Jesús, él en oración le pide que lo sanara. Y hay un momento de encuentro, de fraternidad, hay un encuentro de hermandad. Jesús se va aparte con él. ¿Para qué? Para que pudiera hablar y para que pudiera escuchar. Y dice el Evangelio en el relato que Jesús saca su saliva para que él pudiera ser sanado. Eso es lo que quiere Jesús para ti y para mí. Sanarnos a nosotros, sanarnos de nuestra sordera espiritual, sanarnos muchas veces de que no podemos hablar ni predicar la palabra del Señor. Gracias, Señor. Y aquí, como lo decía al inicio, la clave del Evangelio es la oración. Una oración continua, una oración sincera, una oración que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Aquella oración que nos da el encuentro con el amado, el encuentro con el Señor, el encuentro con el Verbo hecho carne. Gracias, Señor, por este momento. Y lo que nos debemos hoy proponer en este día es: ¿cuántas veces le oro al Señor? ¿Cómo le oro al Señor? Esa debe de ser la pregunta y la reflexión que nos debemos de llevar hoy para que podamos ser curados como aquel hombre. Y recordemos, como siempre, hoy en este día, en este caminar, en este andar, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Sabiendo lo que Dios nos está transmitiendo en este Evangelio, ¿cuál es el punto central de este episodio? Y es la obra de Dios, es la curación que Dios hace, pero desde esa relación con el Padre, desde esa atención al enfermo, desde los cuidados que Dios dirige a cada ser humano. Dios quiere que tú te abras, que esa palabra Efetá se haga realidad en tu vida, porque Dios quiere que tú te abras al amor de Dios, que tú te abras al otro y que tú empieces a oír a Dios
y a hablar de Dios a todo aquel que lo necesita. Es que el mundo se está cerrando a Dios y eso lo está cerrando a la vida, lo está cerrando a la libertad, lo está cerrando a tantas bendiciones. Es el momento de ver la obra sanadora que Dios realiza a través de la oración. Y por eso ora por ti y ora por aquel que lo está necesitando. Y comparte con otros, lleva este mensaje a aquel que lo está necesitando. Deja que la saliva de Dios llegue a través de los sacramentos, a través de un momento de oración. Deja que esa saliva de Dios, que esa vida de Dios se derrame en tu corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.